Es día miércoles 18 de noviembre del año 2020, inicia en nuestra señal en el Ecuador y el mundo entero de recuperar los bienes de origen de destino ilícito o injustificado. Según el proponente de esta iniciativa, se espera que este documento sea debatido en el Pleno antes de diciembre. Veamos. En consideración del trabajo... Durante la sesión de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional se analizó el texto del proyecto de extinción de dominio. De manera absoluta, los legisladores que integran el órgano parlamentario estuvieron satisfechos de los detalles trabajados para mantener una mejor normativa. Esta ley, diría yo, busca combatir el crimen organizado. El problema es que recibimos un proyecto que buscaba combatir el crimen organizado, pero sin darle mucho respeto a las garantías constitucionales. Creo que hemos encontrado la ecuación adecuada, combatir el crimen organizado con respeto a, digamos, garantías básicas, como el debido proceso y otras que hoy están incorporadas. Creo que es un buen trabajo. En articulados puntuales se acordó, por ejemplo, que en el procedimiento de extinción de dominio la Procuraduría General del Estado pase a ser parte de los sujetos procesales, junto con él o los afectados y la Fiscalía General del Estado. Esta ley que ustedes han aprobado no es simplemente aplicativa de otras normas. Están abriendo una nueva trocha. Y eso sí es capacidad legislativa. El articulado, se asegura, será indispensable para recuperar los dineros de casos de corrupción. Se prevé que, de aprobarse la ley, en todas las etapas del procedimiento de extinción de dominio, las entidades, organismos e instituciones públicas y privadas deberán remitir la información o documentación requerida por el fiscal o juez en 2 días, o señalar el lugar en donde puede encontrarse. Lo verdaderamente importante es que sean colaborado con este proyecto y en el debate tendremos que mejorarlo todavía más. Aprobado el informe del proyecto para segundo debate, el texto pasará para el análisis y votación en el Pleno de la Asamblea Nacional. Informó Javier Rosero. Y la Procuraduría entregó a la Asamblea un insumo para el tratamiento de leyes anticorrupción, con lo que aspira a acelerar la aprobación de la normativa en esa materia. Luego de 6 meses de anunciado por el presidente Lenín Moreno, el procurador Íñigo Salvador entregó a la Asamblea Nacional un compendio de reformas anticorrupción como un insumo para agilitar el trabajo parlamentario. No se trata de un nuevo proyecto de ley. Lo que hemos querido hacer es facilitar el trabajo de la Asamblea Nacional con este insumo, que lo que busca es poner en el mismo nivel de debate y en el mismo nivel de desarrollo del proceso legislativo interno de la Asamblea Nacional, todas estas normas que estaban desperdigadas. La compilación recoge el análisis de 8 proyectos de ley anticorrupción que están en la Asamblea. Estos abarcan modificaciones a 4 cuerpos legales: el Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico de la Producción, la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública y el Código Orgánico de la Función Judicial. Proponiendo un sinnúmero de modificaciones mayores y menores que lo que buscan es hacer más eficiente la lucha contra la corrupción. En lo referente a las reformas al COIP, se propone crear nuevos tipos penales para sancionar actos lesivos a la sociedad. Dentro del Código de la Producción se recomienda reemplazar el capítulo de delitos aduaneros. En la ley al sistema de contratación pública se plantea una regulación de los procedimientos de contratación con más control en el uso del gasto público. Y en el Código Orgánico de la Función Judicial se propone fortalecer el sistema con jueces especializados en la lucha contra la corrupción. Inmediatamente pasemos estos aportes a las comisiones que tienen cada uno de estos proyectos de ley en trámite y que sirvan como un insumo importante. La intención de esto es que se agilite el trámite legislativo para la aprobación de una de las iniciativas anticorrupción que impulsa el Ejecutivo, que tiene un especial interés, pues incorporar una norma de esta materia es un compromiso del gobierno con el FMI y condicionaría un nuevo desembolso a finales del año, aunque en el legislativo plantean que esta no es la motivación. Más allá del FMI, nosotros creemos que es una obligación de la Asamblea con el pueblo ecuatoriano. Aún así dependerá de los comisionados tomar en cuenta o no este aporte de Procuraduría. En anticorrupción, por lo pronto, se espera la aprobación de la ley de extinción de dominio antes del 15 de diciembre. Informó Carolina Basante. Al retornar vamos a comentarles que el Consejo Nacional Electoral lanzó una aplicación móvil gratuita que permitirá a la ciudadanía consultar su lugar de votación y si es miembro de la Junta Receptora del Voto. Esto y más en la edición de la mañana del Comercio TV en Televicentro 7.2. Ya venimos.
Preste atención, el Consejo Nacional Electoral lanzó una aplicación móvil gratuita que permitirá a la ciudadanía consultar su lugar de votación y si es miembro de una junta receptora de voto. Además, podrá seguir paso a paso el proceso electoral. ¿De qué se trata? Le contamos. El Consejo Nacional Electoral implementa varias innovaciones tecnológicas para los comicios de 2021. Este martes lanzó una aplicación para celulares inteligentes, en la cual se puede realizar consultas y seguir el avance del proceso electoral de acuerdo al cronograma. Nos permitirá conocer si los ciudadanos fueron designados como miembros de las juntas receptoras del voto y también podrán consultar a través de este aplicativo el lugar de votación. La aplicación digital CNE App se puede descargar de forma gratuita para sistemas iOS y Android. Para el registro es necesario ingresar el número de cédula de identidad y de inmediato se despliega una página con la información. Además de conocer la ubicación exacta del recinto electoral, también le indica la ruta para llegar al mismo. Se podrá conocer la geolocalización exacta del lugar de votación, es decir, que a través del mapa podrán revisar los ciudadanos la ubicación exacta de su recinto electoral. A través de esta aplicación, el CNE también pondrá a consideración de la ciudadanía las recomendaciones de bioseguridad. Además, permitirá seguir paso a paso el conteo de votos. Para el día de las elecciones, este aplicativo nos sirva para seguir minuto a minuto el escrutinio para todas las dignidades de elección. Esta aplicación es un complemento del servicio desarrollado en el sitio web institucional, que seguirá habilitado para que las personas que no tienen un teléfono inteligente puedan hacer sus consultas. Informó Priscila Cadena. Y el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, anunció que el 24 de noviembre se desarrollará el juicio político contra la ministra María Paula Romo. El titular de la Asamblea aseguró que el juicio político será de forma telemática debido al incremento de casos de contagio de coronavirus. Romo será enjuiciada políticamente por incumplimiento de funciones relacionadas a las violentas manifestaciones en octubre del 2019. Tiempo de contarles que la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sofía Almeida, confirmó que el Consejo de la Judicatura deberá enviar un informe sobre las supuestas irregularidades en el concurso de elección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Además, añadió que están a la espera del informe de la Veeduría Ciudadana para realizar una investigación al respecto. Y el día de mañana, el doctor Pedro Crespo, le haremos todas las preguntas necesarias para que dé su informe oficial sobre lo que está ocurriendo con este concurso. Y la veeduría tendrá también que presentar las recomendaciones acerca de este concurso. Estamos muy preocupados por estas denuncias públicas y es menester que nosotros tomemos acción. En mi mente se escucha un vacío perenne y siento un llanto a raudales. Los días ya no son iguales. Aquí nos falta alguien. Alguien se fue el amigo, el hermano, el padre, una madre se fue. Una infancia tan triste en la mesa, un espacio se ve. Por siempre alguien se fue el amigo, el hermano, el padre, una madre se fue. Una infancia tan triste en la mesa, un espacio se ve. Por siempre alguien se fue. La pandemia aún no termina. La responsabilidad es tuya. Cuida de ti y de tu familia. Continuamos con más información aquí en El Comercio TV. 12.000 pruebas para la detección del COVID-19 se realizarían en la capital hasta finales del año a través de un convenio entre el Cabildo y la Academia. Según la Secretaría de Salud, los exámenes se podrán realizar gracias a un remanente de reactivos.
Una estrategia adicional, así calificó la Secretaría de Salud de Quito al plan de realizar nuevas pruebas para la detección del COVID-19 con el sobrante de algunos insumos de los exámenes ya hechos. Teníamos los reactivos de las muestras anteriores y estamos haciendo un acuerdo con la Universidad Católica para utilizar esos materiales también en la continuación de las pruebas, ¿no? En total serían 12.000 nuevas pruebas que se efectuarían durante los últimos meses del año. De tal manera que no vamos a tener ningún periodo en que no se hagan pruebas. El anuncio de una existencia de un sobrante de reactivos, una vez realizadas todas las pruebas que adquirió el municipio, provocó descontento entre los concejales de la capital, quienes insisten en que la compra no tuvo una adecuada planificación. Sobrante no debe haber cuando se ha comprado de manera adecuada. Se generan estos sobrantes en el momento que el municipio no tiene de manera ordenada su ejecución, su compra, su planificación. Pese a ello, el municipio efectuará una nueva compra de pruebas para el 2021. Vamos a contratar servicios integrales con el procesamiento. Yo no estoy de acuerdo con que el municipio de Quito compre pruebas. No tienen la capacidad técnica operativa ni la planificación para hacerlo. Las autoridades señalaron que el presupuesto para la compra y procesamiento de las nuevas pruebas sería de cerca de $2.600.000. Informó Sofía Vintimilla. Y el Centro de Atención Temporal Quito Solidario, que abrió sus puertas a mediados de mayo para la atención de pacientes COVID, tendría los días contados, pues existe un presupuesto establecido solo hasta finales de año. Se prevé que se reciban a pacientes hasta el 15 de diciembre. Este es el Centro de Atención Temporal Quito Solidario, ubicado en el Parque Bicentenario y adecuado precisamente para atender a pacientes COVID-19 leves hasta moderados. Lugar que podría cerrar sus puertas, pues al momento no se habría destinado presupuesto adicional a la fecha establecida. Bueno, está planificado que funcione hasta el 31 de diciembre. Hasta ahí está el presupuesto que existe. El riesgo, una muy probable segunda ola de contagios, que de darse, la pregunta es, ¿a dónde se destinarían esos pacientes si ya deja de funcionar dicho espacio? Yo pienso que por seguridad debería permanecer abierto 6 meses más, es decir, hasta el mes de julio del 2021. Paul Carrasco, director del Centro Temporal, comenta que ya se han empezado a realizar las gestiones necesarias para que se prolongue la vida útil del centro. Bueno, se ha hecho gestiones, vino una delegación del IES a ver, porque sería un hospital que les podría servir para descongestionar el resto de hospitales y poder ocuparse de las cirugías que están represadas, las cosas que no se ha hecho prácticamente durante la pandemia, ¿no? Pero también es enfático, en el caso de que no haya ningún cambio, de que no se dé solución a la problemática, ya tienen fecha de hasta cuándo recibirán pacientes. Si es que no hay ningún cambio con respecto a al fin del centro, se recibirán hasta el 15 de diciembre. Desde que se abrió el centro, casi 1.000 personas han sido atendidas. En emergencia, al menos 600. Y en el último mes, unos 120 enfermos. Pero aquí, aún permanecen 30 pacientes COVID, 3 en cuidados intensivos y 1 con ventilación mecánica que será llevado a un hospital general. Sobre este tema, el pasado 11 de noviembre, el alcalde de la ciudad capital, Jorge Yunda, se pronunció acerca de la permanencia o no del centro temporal. Y en finales de diciembre se evaluará ya su permanencia. Ojalá Dios quiera que tengamos ya que cerrarlo, pero vamos a tener que tener esa información importante para tomar las decisiones que amerite. Informó Marilyn Jaramillo. Y Ecuador prevé vacunar contra el COVID-19 a 30.000 personas diarias y habilitará 10.000 puntos de vacunación en todo el país. Esto como parte del plan de inmunizar a la población. Así lo informó el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de Salud, Javier Solórzano. A ver, hagamos... Ecuador tiene 4 acuerdos con proveedores de vacunas COVID-19. Mientras avanzan las negociaciones, la cartera de salud tiene lista una planificación de cuántas personas se vacunarían por día. Es que podríamos llegar a vacunar hasta 30.000 personas por día, ¿no? Entonces, tendríamos la capacidad de más o menos vacunar casi 1 millón de personas por mes. Según el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de Salud, Javier Solórzano, la cifra podría ampliarse en función de los acuerdos que se establezcan con el sector privado y con los gobiernos autónomos descentralizados. Además, para facilitar el acceso a la vacuna, 10.000 puntos se estarían por habilitar. Tenemos entre
el IES, Fuerzas Armadas, Policía y el Ministerio de Salud, podríamos estar llegando hasta 10.000 puntos de vacunación en el país. Estos datos son alentadores, sin embargo, mientras no llegue la vacuna al país, la mejor manera de prevención es seguir las medidas de bioseguridad. La capital sigue siendo la más golpeada, ya que el sistema hospitalario presenta una ocupación del 94% en las unidades de cuidados intensivos, según el informe de la Secretaría Metropolitana de Salud. La ocupación de camas de UCI sigue en aumento con un repunte en pacientes en espera de una cama. La situación de la ciudad sigue siendo preocupante. Aunque en los exteriores de 2 hospitales que visitamos no se registran filas de personas en búsqueda de atención, crece la incertidumbre de familiares de pacientes contagiados. Estar con paciencia y en las manos de Dios. ¿Quién se encuentra dentro de la casa de salud? Mi papá. Sí, estaba viendo a ver qué dicen nomás, porque ahí no dejan ingresar a nadie. ¿Con qué síntomas ingresó? Ya no podía respirar bien. Hasta la fecha en el país se registran 181.104 casos positivos de coronavirus y Quito concentra la mayor parte con 59.579. Informó Priscila Cadena. 7:22 en la mañana, es tiempo ya de recibir en esta edición de este 18 de noviembre a la concejal de Quito, Brit Baca. Ella es la presidente de la Comisión de Salud del Distrito Metropolitano. Concejala Baca, buenos días desde la matriz de Televicentro. Le saluda Roberto Álvarez Vandever. ¿Cómo está usted? Roberto, ¿cómo está? Buenos días. Excelente, gracias a Dios, con frío en esta mañana lluviosa, y agradecida por este espacio para poder dirigirme a la ciudadanía. Bueno, encantados igualmente, concejala. Poco lluvioso y con frío, pero bueno, eso debe ser el llanto de nuestros hermanos colombianos del 6-1. Puede ser. Esa es la selección, vamos. 6-1, bien. Bueno, concejala, entremos a materia de preocupaciones ciudadanas, sobre todo por la ciudad de Quito, en temas de salud, que usted preside esta comisión. Tengo una inicial. Está previsto que el Centro de Atención Temporal Bicentenario deje de operar en diciembre. Ya es un hospital completo. ¿Usted qué información tiene al respecto? ¿Qué desde el Consejo se piensa recomendar hacer? Bueno, esa es una información que realmente me sorprende en este momento, porque con las cifras que nos dieron ayer, que estamos ya, que se sigue desbordado, no hay camas para la atención en terapia intensiva, que se ha incrementado la ocupación de las camas hospitalarias, y se supone que para eso, ese es el objetivo de haber creado el Centro del Bicentenario, justamente para dar esa atención que se requiere previo a que las personas se compliquen, a que no reciban un manejo adecuado de esta, ya cuando se desarrolla el COVID en el cuerpo, y evitar que lleguen o que requieran el uso de terapia intensiva. El alcalde de la ciudad, concejala, ha indicado que va a evaluar el tema justamente de la operación o no, tenían previsto económicamente, hasta justamente finales de este mes de diciembre. Incluso un funcionario nos indicó el día de ayer en una entrevista que se lo hizo en directo que, claro, están mirando el tema económico. ¿Cuánto le costó a la ciudad hacer este centro que ha ayudado muchísimo en este momento de pandemia? De lo que nos han informado, tuvo un costo alrededor de casi de $9 millones. Y es un hospital ya completo. ¿Usted qué recomendaría? Usted preside, en este caso, la Comisión de Salud. Por eso le digo, Roberto, lo que me sorprende esa información. Voy a solicitar ahorita vía Citra qué despierto hay esto. Si bien es cierto, ahorita estamos con una situación compleja respecto a las finanzas del municipio, y es justamente porque el gobierno central no ha hecho los desembolsos que le correspondían en su momento, ¿sí? Porque tenían que haberlo hecho unos desembolsos antes incluso de la pandemia, y no lo ha hecho. Entonces ahora, sobre pretexto de la pandemia, dicen, no vamos a entregar. Entonces esa ya es una situación que complica. Si es por es esa una de las razones, pues habría que analizar, pero estamos viendo, por un lado nos dicen una cosa y por otro estamos viendo un requerimiento y una necesidad de la ciudadanía. Bueno, ese es un requerimiento y por eso el alcalde habla de una evaluación y hay que sacarse evidentemente los presupuestos necesarios para que esta operación se mantenga. Hablemos justamente del tema del COVID. Usted me acaba de decir que tiene datos importantes. Cuéntenos.
Bueno, con respecto a los datos que nos da cada semana la Secretaría de Salud, vemos que se han centrado específicamente en el tema de las pruebas, la toma de las pruebas. Si bien es cierto, por eso ponen a Quito como la ciudad que tiene mayor número de contagios, pero es por eso, porque es la única ciudad en el país que se está haciendo las pruebas. Sin duda. A medida de que más pruebas se apliquen, se van a identificar mayor casos positivos y pues vamos a tener una claridad de lo que está pasando en la ciudad. El alcalde de Quito ha anunciado también, concejala, que va a realizar la adquisición de más pruebas COVID-19. Esto evidentemente viene por la aprobación también de ustedes. ¿Cómo lo miran dentro del Consejo y cómo lo mira usted? A ver, efectivamente se requiere seguir haciendo pruebas. Yo he sido muy enfática cuando nos quieren utilizar métodos muy tecnologizados o muy científicos y nos dicen, no, es que vamos a aplicar pruebas serológicas o pruebas de antígenos, cuando todavía están en discusión si funcionan o no funcionan las famosas pruebas rápidas, porque eso es lo que son las pruebas rápidas, ¿sí? ¿Qué es lo que se le ha dicho? Si se requiere, pero si hay que comprar unas pruebas, hay que seguir haciendo las pruebas, que se utilicen las que ya están probadas, que son las de PCR, que cuestan un poco más, sí, efectivamente, pero son las más efectivas y son las que están aprobadas por la OMS y son las que se están aplicando a nivel de todo el mundo. Entonces, si se va a hacer una inversión, hay que hacer la inversión en lo que se requiere para que no se genere un gasto, porque si compramos, por más barato que sea, pero no nos sirve o nos dan los falsos positivos, los falsos negativos, en vez de haber hecho una inversión, lo que estamos haciendo es un gasto para la ciudad. Y en este momento no podemos gastar un centavo en algo que nos sirva o que nos dé estas inconsistencias. En datos, concejala, ¿cuántas pruebas se hacen diariamente en la ciudad? Diariamente nos han reportado ayer en lo que nos presentaron, es que ya están prácticamente todas las pruebas que se compró, se adquirió. Hay solamente alrededor de unas 3.000 que faltan de su procesamiento. Estamos hablando de alrededor de 87.000 pruebas que se han realizado ya, 87.760 que se han realizado a lo largo de este tiempo de la pandemia. Dice porque pues, un problema del internet, querida Sarita, de lo que estamos chequeando. Eso es un problema del internet. Concejala, hay un problema de internet que ya un parpadeo tecnológico se llama. A ver, concejala, yo creo que se congeló el internet del frío, o sea, no nosotros. Nosotros aquí estamos bastante bien, pero el tema tecnológico a momentos parpadea y eso es por el uso que ahora tenemos, que es normal. La fibra óptica, eso pasa. A ver, nos habíamos quedado que van a realizar ahora 12.000 pruebas nuevas, justamente porque pues se han encontrado reactivos. Eso ha hecho que parte del Consejo también reaccione. ¿Usted cómo mira esto? Mire, esas son cosas, estos pequeños detalles que la Secretaría ha incurrido en eso, de que informa medias, de que informa de a poquito, ¿sí? O de que informa, o que queremos hacer las cosas muy informalmente. En la función pública, todo hay que hacerlo vía un oficio, vía un memo, vía donde se registre todo lo que está pasando y lo que se va a hacer. Esas formas hay que cuidarlas porque son esas formas jurídicas que tenemos que hacer. Entonces, ahora resulta que hay 14.000 pruebas que se van a hacer. Hay un contrato con la universidad, con un laboratorio de una universidad, creo que es la Universidad Católica. Correcto. ¿Ya? Entonces, efectivamente, pero ¿de dónde sobran? ¿Cómo sobran? ¿Dónde está ese registro de ese sobrante? Entonces, esas formas son las que hay que cuidar. Si se pudo optimizar, si hay una optimización, es necesario registrarlo. ¿O qué pasó con esa situación? Entonces, sí es necesario, eso es lo que se estaba pidiendo ayer en el Consejo, esa claridad de qué es lo que está pasando, cómo se hicieron. O sea, no es, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno.
Aquí en la función pública no podemos actuar de buenas intenciones, sino tenemos que actuar con la normativa, como nos pide, con las formas, llevando el debido procedimiento de esta situación. Concejala, y en el tema de la vacuna, ¿ustedes cómo miran? ¿No sería también ya comenzar a hablar de un presupuesto para la compra de la vacuna? Estimado Roberto, justamente estoy planificando una reunión con los científicos, con los expertos en el tema, porque recordará que la OMS paró los estudios de fase 3. No podemos todavía hablar de que hay una vacuna que realmente se pueda aplicar todavía en humanos. Las pruebas que se empezaron a hacer tuvieron muchas inconsistencias y por eso es que se paró. No hay. Y me sorprende que ya se esté hablando de vacunas, me sorprende todo eso cuando los registros internacionales, los registros científicos dicen otra cosa. Que por bueno, eso yo los prefiero laboratorios, concejala, reunirme con los que saben, reunirme con los que saben, inteligenciarme bien del tema. Yo no soy experta en temas epidemiológicos como personal de salud. Yo soy experta en lo que he vivido como paciente, ¿sí? Pero por eso quiero más bien inteligenciarme. Yo he sido la primera autoridad en el país que el 6 de febrero me reuní con médicos, con epidemiólogos, con biólogos, para poder entender qué era lo que iba a pasar, porque en ese momento ni de lejos nos imaginábamos todo lo que hemos vivido en este tiempo. Y por eso, para evitar cualquier situación, primero hay que hablar con los que saben, para ver si o no es procedente o no es procedente. Pero no podemos hablar de una forma tan deportiva ante un tema tan sensible como es la vida y la salud de las personas, de decir, ya, vamos a comprar pruebas, cuando el órgano rector todavía no aprueba o avala por lo menos uno de los estudios. Comprar vacunas. Para poder comprar vacunas, efectivamente. Y no podemos permitir que en esta situación tan compleja se genere negocio de parte se juegue con la vida de las personas y se haga un negocio de la salud. Bueno, pero en todo caso habría que estar a la cola, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que el mundo entero está a la compra de las diferentes vacunas que ya de alguna manera han anunciado una efectividad, unas de 97, otras de 93%, y evidentemente si no se hacen gestiones, imagine usted cuándo va a poder llegar a la población, sobre todo la de Quito. Sí, pero justamente necesitamos esos avales, porque ¿qué es lo que pasó al inicio también? Igual con el tema de la compra de las pruebas. ¿Sí? Había que estar a la cola, hacer estos registros, y las primeras pruebas que llegaron no cumplían con los estándares, o también estaban en prueba y en muestra, o sea, estaban recién probándose. Ahora ya tenemos otro tipo de pruebas más sofisticadas, ya se ha investigado más sobre el tema. Tal vez nos va a pasar lo mismo con las vacunas, es la pregunta. Por eso es que necesitamos sentarnos con los que saben y con los que conocen. Desde el Consejo, pues, concejala Vaca, ¿cómo miran todo este tema de la prohibición que se tiene de realizar, lo que usualmente sucedía año a año con las ferias de la ciudad? Diciembre era un mes muy movido y económicamente algunos recuperaban el año. Desde adentro, ¿qué piensan, qué recomendaciones, qué se puede hacer al respecto? Roberto, ante las cifras que nos dieron ayer, es evidente que estamos con un repunte de la situación, está saturado el sistema de salud. No, o sea, nunca ha dejado de estar saturado, hay que ser sinceros en ese sentido. Una de las recomendaciones del COE nacional es justamente eso, ¿no? De que se eliminen estas ferias, se eliminen las fiestas, los eventos, los espacios que generen aglomeraciones. Si eliminamos las ferias, también tendríamos que cerrar los centros comerciales, porque también generan aglomeración. Ahora, yo lo que estoy generando un pensamiento justamente para convertirlo en una propuesta es ver una alternativa, porque es verdad, las ferias se convierten tal vez en el mes de diciembre, es donde la gente recupera lo que no se ha ganado en el año, y en este año con más razón. Y sería una forma de la reactivación de la ciudad. Lo que yo estoy pensando es una idea que me surge al conversar con los compañeros comerciantes, y justamente ayer conversaba con el dirigente Joselito Curo de Chiriaco. Entonces me decía, concejala, ¿cómo hacemos si nos cierran los centros comerciales? Entonces, pensar en reforzar las medidas de bioseguridad, de hacer tal vez un horario
y de definitivamente propiciar una plataforma para incentivar el comercio electrónico. Nos toca aprender a vivir en esta nueva normalidad, a amigarnos con la tecnología. Si las grandes cadenas lo hacen, ¿por qué no hacerlo para la red de mercados, para la red de los centros comerciales populares, para las ferias? Y ahí sí tenemos que hacer un proceso de acompañamiento desde las instancias que le competen al municipio. Está la Secretaría de la Dirección de Informática, la Secretaría de Productividad, la ACDC, incluso la misma Secretaría de Salud, generando estos nuevos protocolos de bioseguridad para justamente esto, porque esto también cerrar las ferias es bloquear un poco la reactivación que está viniendo o que necesita y requiere la ciudad. Concejala, agradecerle muchísimo por habernos respondido estas inquietudes. Envíale un abrazo grande. Abríguese que el frío está complicado. Muchas gracias y qué gusto este espacio para poder dirigirme a la ciudadanía. Un lindo día también. Gracias, un buen día. La concejala Brit Baca, presidenta de la Comisión de Salud del Distrito Metropolitano de Quito. Aquí hacemos una pausa. Ya venimos con más. Y ante insultos y amenazas del expresidente Abdalá Bucaram, la periodista Alondra Santiago, la comunicadora, rechazó estos pronunciamientos en su cuenta de Twitter. Esta no es la primera vez que el exmandatario remete contra alguien. De su pulso se han desprendido improperios también hacia autoridades o adversarios políticos. Fue un hilo de 8 tweets en donde la periodista se pronunció sobre lo expresado de forma despectiva y amenazante por el expresidente Abdalá Bucaram. En concreto, agradeció por las muestras de apoyo recibidas y señaló que recibir una amenaza e intento de descrédito hacia ella, como mujer y profesional, no pasa desapercibido. Después de exponer datos de organismos internacionales en los que resalta que sobre la violencia de género reportado por periodistas, los actos más usuales incluyen el maltrato verbal en un 63% y el maltrato psicológico en un 41%, la comunicadora fue clara en que esto no eliminará sus ganas de seguir haciendo periodismo. Si bien Alondra Santiago la ha tildado entre otros calificativos de miserable, difamadora, a Dayana Monroy lo menos que le dijo fue sinvergüenza. Por esa misma fecha, su hijo Jacobo Bucaram amenazó al caricaturista Bonil. Para mí esto es algo que le pinta de cuerpo entero a quien profiere una amenaza y un insulto. Yo creo que esto no pasará a mayores, pero hay que estar expectante. Esto no acaba ahí, pues de la boca de los Bucaram no se ha salvado ni autoridades de Estado, como la ministra de Gobierno María Paula Romo. Sin embargo, todo esto, según analistas, obedece a prácticas comunes para desacreditar el trabajo profesional del periodismo dentro de la investigación. Pero hay que entender lo que lo hace en un contexto político. Está nervioso, está él, como sabemos, él y su familia en momentos también difíciles, acusado de corrupción. Entonces me parece que él está desatando así una serie de acusaciones, una serie de epítetos, tiende una serie de dudas para descalificar al periodista. Manifiesta que al interior de la política la estrategia está en desprestigiar al contrincante o a quien es considerado como amenaza. Por ello, incluso en un país como el nuestro puede modificar situaciones de índole judicial. Es así que la práctica está en jugarse hasta la última carta. Lastimosamente nuestro país es muy endeble en su sistema judicial. Observamos que la justicia siempre responde también al movimiento de la opinión pública. Y eso es extremadamente peligroso. Porque claro, la opinión pública puede movilizar una serie de criterios en favor o en contra de ciertos protagonistas del mundo social, político y periodístico del país. Volviendo al caso de Alondra Santiago respecto a lo sucedido, ella ha recibido el apoyo de colegas, autoridades y de instituciones de Estado que han rechazado las amenazas, censura previa e intimidación contra el ejercicio periodístico. Informó Javier Rosero. Vamos a contarles que Jaime Vargas y Leonidas Issa, dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, descartaron su apoyo hacia el correísmo representado por el precandidato presidencial Andrés Arauz. La aclaración se da tras el encuentro de los dirigentes con el candidato durante el regreso de Evo Morales a Bolivia. Vargas aseguró que en territorio boliviano no tuvo acuerdos ni conversaciones con Arauz. Y antes de finalizar el año, el gobierno ecuatoriano firmará un acuerdo de primera fase con Estados Unidos que se enfocará en 4 ejes: cooperación bilateral, MIPYMES, lucha anticorrupción y comercio.
Luego de finalizada la tercera reunión del Consejo Bilateral del Comercio e Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, ambos gobiernos fijaron alcanzar un acuerdo previo o acuerdo fase 1, que sería el preámbulo para un tratado comercial con la potencia norteamericana. El Ecuador se encuentra encaminado, el Ecuador está considerado como un país que tiene la capacidad para atender este tipo de desafíos. Este acuerdo de primera fase contendrá 4 capítulos: la facilitación para el comercio internacional, los beneficios para las MIPYMES, el fortalecimiento de las regulaciones relacionadas al comercio e inversiones y también las garantías para un intercambio justo y seguro. Estos aspectos también formarán parte de un acuerdo más extenso, pero por lo pronto en la fase 1 se los tratará de manera general sin adentrarse en temas sensibles. No entraremos a discutir lo que se denomina el capítulo de acceso a mercados o lo que tendría que ser la negociación de productos como tal. Por lo tanto, tampoco entraremos a discutir los aranceles. El gobierno tiene previsto que la firma de este acuerdo se dé antes del 15 de diciembre, lo cual asegurará al Ecuador un lugar en la agenda comercial de la Unión Americana en 2021, algo que es celebrado por el sector exportador. Es un mercado extremadamente importante para el Ecuador, es un mercado que representa 320 millones de habitantes, de consumidores de productos del Ecuador. Al ser un tratado previo, no se necesitará la aprobación de los parlamentos, lo cual hace que el proceso sea mucho más sencillo. Aún así, se anunció que los diálogos con el Congreso norteamericano continuarán, así como también la planificación interna para un mejoramiento de la competitividad comercial del país, con miras a un gran tratado con Estados Unidos. Informó Carolina Basante. La organización 1-800 Migrante denuncia que al menos 10 ecuatorianos han desaparecido en lo que va el año en su fallido intento por cruzar México y llegar a los Estados Unidos. 2 casos se reportaron esta semana. Muchos que le apuestan al sueño americano se vieron perjudicados por la pandemia. Le contamos. Que no estamos al frente de una nueva ola migratoria, estamos ante un tsunami migratorio de ecuatorianos que quieren escaparse de la pobreza en nuestro país. Así cataloga William Murillo de la organización 1-800 Migrante la situación de los ecuatorianos que en búsqueda del sueño americano salen de Ecuador con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. La situación es alarmante, dice, porque al no requerir México visa para los ecuatorianos, los traficantes de personas se están beneficiando de los viajes irregulares, prometiendo lo que ellos denominan la ruta mexicana. Y eso lo están aprovechando los coyoteros y los traficantes de personas. Ese beneficio de entrar a México sin visa está vigente desde el 2018, donde según Murillo hay datos preocupantes. Y en ese año ya existieron más de 1.500 ecuatorianos que no regresaron a Ecuador. En el 2019 este número explotó. De los 114.000 ecuatorianos más o menos que ingresaron de vacaciones a México, más de 8.000 ecuatorianos no regresaron de esas supuestas vacaciones. Según 1-800 Migrante, en los últimos 12 años han registrado al menos 135 casos de ecuatorianos desaparecidos en su intento de cruzar la frontera. Y solo en este año hay 10 nacionales a los cuales se les ha perdido la pista. 2 en la última semana, una persona de Ambato y una persona de El Oro. Son jóvenes de 24 años, el señor de pasaje tiene 41 años. Ambas desapariciones ocurrieron en una ciudad fronteriza con Texas, lugar que es dominado por organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de personas, asesinato, narcotráfico y microtráfico. Y del joven de 24 años de Ambato, solo se sabe esto por testimonios recogidos. Y que llegaron unas personas al lugar en donde estaban en esta casa y que lo sacaron y se lo llevaron. Y no se sabe más nada de este chico. El problema es agudo, comenta, pues muchos de los que se arriesgan se vieron perjudicados durante la pandemia. Muchos de ellos trabajaban, perdieron sus trabajos y no ven oportunidades de desarrollo en el Ecuador. Sobre esta problemática esperamos una respuesta por parte de Cancillería en las próximas horas. Informó Marilyn Jaramillo. Ana es una extranjera quien habría sido violada en el 2018 durante una fiesta en la localidad de Saraguro. Han pasado 2 años y hasta el momento, a pesar de las pruebas, la justicia no ha podido localizar al responsable, quien podría enfrentar una pena de entre 19 a 22 años de prisión.
Al menos 33 de cada 100 mujeres han sido abusadas o violadas en el país. Así lo señalan las estadísticas registradas durante los últimos años. Uno de estos casos es el de Ana, una joven francesa quien vino en el año 2018 a Ecuador para realizar trabajo comunitario junto con una fundación en la comunidad de Saraguro. Durante su estadía fue invitada a una boda y ya en horas de la noche un grupo de jóvenes se reunieron a cantar. Lo último que ella recuerda es que estaba sentada en una parte de la habitación y pierde el conocimiento. Ella al día siguiente a las 7:30 de la mañana más o menos se despierta con cierto malestar y encuentra que su botón del pantalón está desabotonado y el cierre del pantalón está roto. Junto con una amiga acudió a un médico legal quien determinó que Ana habría sido víctima de violación. Se encuentra material genético de una persona masculina. Tras varias investigaciones, las autoridades establecieron que Eric B. era el autor de la violación para quien ordenaron prisión preventiva. Sin embargo, el acusado no compareció a la audiencia preparatoria de juicio y se encuentra prófugo. La defensa de la joven ahora reclama el lento accionar por parte de la justicia. Las autoridades no han hecho nada, se ha insistido en fiscalía, se ha insistido en tribunales, se ha insistido en la policía. El fiscal encargado del caso incluso quiso reformular los cargos. Se expresó diciendo que no pudo haber sido una violación debido a que Ana no es una persona virgen. Casos como estos se repiten todos los días y la vulneración de derechos a las mujeres es una de las desigualdades de género más graves en nuestro país. Es grave que en este país se piense que porque una mujer sale a divertirse es una forma de decirle a los hombres pueden violarnos. Lamentablemente muchas de estas agresiones no son denunciadas. A decir por los expertos, el proceso judicial sería un gran limitante para las afectadas. No puede ser posible que en la fiscalía a una mujer violada le hagan esperar 2, 3, 4, 5 horas para hacerle el examen médico legal. No puede ser posible que la atiendan en un sitio donde no es el adecuado y entonces tú tienes que contar todo lo que te sucedió, no solamente frente a todo el mundo, sino que lo haces 3, 4, 5 veces. El proceso de Ana al momento está detenido, pues la ley señala que en estos casos ninguna persona puede ser juzgada en ausencia, por lo que la defensa hace un pedido a las autoridades. Que se lo incluye en la lista de los más buscados. Al ser estas historias cada vez más comunes y quedar por largo tiempo sin solución, se recomienda a todas las mujeres mantener constante comunicación con sus familiares. Cuando sales con un amigo, siempre informar a otra persona, decir dónde vas a estar, para evitar que algo te pueda pasar y que nadie sepa dónde estás. Informó Sara Naranjo.